a la palabra del Señor. ¿Cuántos están listos para poder ser edificados con la bendita palabra del Señor? Abra sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 22, verso 15. Libro de Génesis, capítulo 22, verso 15. Cuando lo tenga me da un amén. Gloria a Jesús. ¿Lo tenemos? Dice la escritura: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo, ¿cómo dijo el Señor? Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia, esto es lo que quiero llevarlo en esta preciosa tarde, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Puede sentarse en esta preciosa y hermosa tarde. ¿Cuántos aquí aman al Señor? ¿Sabe que Abraham es uno de los ejemplos más grandes que la Biblia puede nombrar a un hombre que fue obediente a Dios? Pero Abraham, aparte que la Biblia lo nombra como un hombre obediente a Dios, a mí me sorprende algo que Dios le entrega a Abraham a causa de esa obediencia. Y el Señor le dice a Abraham: Abraham, yo no solo te voy a entregar a ti las naciones, ni solo te voy a entregar una descendencia grande, sino que el Señor le dice a Abraham también: yo te voy a dar a ti y a tu descendencia para que posees las puertas de tus enemigos. Porque ¿de qué sirve tener tantas cosas? ¿De qué sirve disfrutar por un momento algo si hay cosas en las cuales nosotros no tenemos la autoridad para dominarlas? O si hay cosas en las cuales nosotros no tenemos el dominio para poder tomar el control de ellas. Y algo que me sorprende a mí es que el Señor siempre le dice eso a Abraham. Y mire, eso me hace sentir muy feliz en darme cuenta de algo en esto. Y es que cada vez que Dios tiene una promesa para alguien, primero Dios prueba su corazón. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces Abraham activó algo muy poderoso a causa de la obediencia y el temor a Dios. Cuando el Señor probó el corazón de Abraham, diciendo algo que Abraham amaba con todo su corazón, y era su único, diga conmigo, hijo. Dios le dice a Abraham: Abraham, yo te voy a pedir algo que sé que tú lo vas a amar. Porque Dios nunca le va a pedir algo a usted que no lo ame. Dios nunca le va a pedir nada a usted que usted no esté interesado en eso. Ahora mire eso, diga conmigo: autoridad en contra de nuestros enemigos. Dios está dispuesto a darle autoridad a sus hijos en contra de sus enemigos. Pero ¿cómo Dios está dispuesto a dar esa autoridad a sus hijos en contra de sus enemigos si no hay una confianza de Dios hacia sus hijos? Por eso Dios, antes de entregarnos algo, Dios primero tiene que ver si puede confiar en nosotros. El Señor tiene que ver si nosotros podemos ser confiables a lo que Él nos quiere entregar. Cuando Dios mira que somos confiables a lo que Él nos quiere entregar, entonces a Dios no le preocupa entregarte todo lo que Él tenga para ti. Abraham, cuando Dios miró que era un hombre que merecía lo que Dios tenía para él, ahora Dios envía al ángel y le dice: dile a Abraham que no solo le voy a abrir los cielos, sino que también le voy a dar una descendencia. Y dile a Abraham que no solo le voy a dar una descendencia, sino que esa descendencia va a poseer las puertas de sus enemigos. Y no solo eso, sino que en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Dios no solo lo bendijo en una cosa, lo bendijo en muchas cosas, pero fue porque Dios, mire eso, vio que Abraham era confiable
para Dios. ¿Cuántos confiables hay para el Señor acá hoy? Ahora mire eso. El Señor nos dio, diga conmigo, el poder para poseer a las tinieblas. Y quiero llevarlo en esta tarde a ese camino, o a ese caminar donde podemos encontrar de que el propósito de Dios por el cual nosotros estamos aquí es para que poseamos el mundo de las tinieblas. O sea que esto quiere decir que mientras usted no le permita a su adversario que haga algo en contra de usted, él no puede hacerlo. Porque hay un límite que tiene usted en contra de ellos a causa de una autoridad que se le fue dada y que se le fue delegada a usted para poseer lo que el Señor dijo que usted iba a poseer. Ahora mire eso. Pero cuando hablamos de poseer, o lo que el Padre le estaba diciendo a Abraham, ¿qué es lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham cuando le dijo: tu simiente o tu descendencia va a poseer las puertas de tus enemigos? Cuando hablamos de poseer, mire eso, tiene que ver con alguien que tiene una cosa en su poder o es el dueño de ella. Cuando el Señor le estaba diciendo a Abraham: Abraham, yo te voy a dar a ti que poseas las puertas de tus enemigos, le estaba diciendo el Señor, ¿cómo le estaba diciendo? Que él iba a ser alguien que iba a tener a todas las cosas en su poder, que nada se iba a mover si Abraham no se lo permitía. Y le estaba diciendo el Señor: y tú vas a ser el dueño de ellas. O sea, tú vas a permitir o no vas a permitir que las tinieblas causen daños en ti, porque yo te doy a ti el poder para que poseas aún las puertas de tus enemigos. ¿Qué es lo que estaba diciendo con esto? Y esto es un verso que me recuerda cuando el Señor le dice a Pedro, mire eso, le dice el Señor: todo lo que ates en la tierra, ¿cómo le dijo? Será atado ¿dónde? Y todo lo que desates en la tierra será como desatado en el cielo. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con la autoridad que Dios delegó sobre ti para las cosas que tratan de hacerte la vida imposible o de dañar tu caminar en la tierra. Yo he venido a hablar con alguien hoy que sabe de que Dios le dio el poder para poseer las puertas de sus adversarios espirituales, y que nada se mueve en contra ni hace daño en tu casa ni en tu vida mientras tú no se lo permitas, porque Dios te dio a poseer aún las cosas más poderosas en las tinieblas. Mire eso. Pero me sorprende esto, que cuando hablamos de poseer, estamos hablando de tener, mire eso, poder de una cosa. O sea, que nada se puede mover si usted no le da permiso. Aquí está hablándole Dios a Abraham y le dice: Abraham, las tinieblas o tus enemigos espirituales no se van a mover en contra tuyo si tú no le abres la puerta. ¿Alguien está aquí hoy? Le estaba diciendo el Señor a Abraham: mientras tú no le ordenes a las tinieblas que tomen el dominio de tu casa, las tinieblas no pueden tomar el dominio de tu casa. Mientras tú no le ordenes a las tinieblas que tome el dominio de tu finanza, no puede tomar el dominio de tu finanza. ¿Por qué le estaba diciendo eso el Señor? Porque ahora Abraham era una autoridad para las tinieblas. Porque ahora le estaba diciendo el Señor a Abraham: desde hoy tú vas a ser una autoridad contra tus adversarios y contra tus enemigos. Y ahora es cuando Abraham tenía que empezar a hablar el lenguaje del cielo. Y el que habla el lenguaje del cielo se para delante de las tinieblas y le dice: así dice Jehová. Mire eso. Ahora, por eso cuando Dios le dijo a Abraham: vas a poseer, le estaba diciendo: vas a ser el dueño. Vas a ser el dueño de ese territorio. Porque el mundo espiritual se mueve bajo territorios. ¿Alguien está aquí hoy? Se mueve bajo territorios. Por eso usted se da cuenta que un principado es aquel que siempre trata de gobernar un territorio. Un principado, su trabajo es gobernar un territorio completo. Y cuando un principado gobierna un territorio, para mover ese principado usted tiene que pelear contra todas las legiones que el principado tiene detrás de él. Porque él gobernó el territorio.
Por eso usted mira que hay territorios que son gobernados por las tinieblas, y usted mira que las tinieblas hacen y deshacen como ellos quieren. Pero cuando un hijo de Dios se para en ese territorio, alguien está aquí hoy, y cuando un hijo de Dios se para en ese territorio, pueden haber 7 principados, 6 principados, pueden haber legiones detrás de él, pero cuando un hijo de Dios pone su pie en ese territorio, hay una autoridad que se paró en el territorio, que tiene el poder para hacer retroceder y para paralizar todo imperio de las tinieblas, por muy fuerte que sea. ¿Dónde está la iglesia que tiene esa autoridad esta tarde? Que sabe que cuando se para en un sitio o se detiene en un lugar, las tinieblas tienen, diga conmigo, que obedecer. Mire eso. Pero para eso, o para Dios entregarte ese poder, para Dios entregarte esa autoridad, para Dios entregarte ese poder, para Dios entregarte lo que el cielo tiene para ti, primero Dios tiene que confiar en ti. Porque para Abraham no fue fácil. ¿A cuánto les encanta que los ángeles se les aparezca? ¿A cuánto les encanta poder tener visiones con ángeles? ¿O a cuánto les encanta que los ángeles hablen a tu vida? Es lindo. Es lindo cuando un ángel se te aparece y te da una manifestación de Dios sobre ti. Pero a Abraham este ángel se le aparece diciéndole: Abraham, dice el Señor que tomes a tu hijo y lo sacrifiques. Ahora Dios le estaba pidiendo a Abraham la mitad de su corazón. Le estaba diciendo: Abraham, toma al hijo que yo te prometí, al hijo que soñaste con tu esposa tener, al hijo que cuando nació ustedes se sintieron realizados y felices. Ahora Dios le estaba pidiendo el hijo. Y Abraham dice que cuando escuchó la voz de Dios, Abraham no le preguntó al Señor: Señor, ¿por qué mi hijo? Señor, ¿por qué me estás metiendo en esta lucha? Señor, ¿por qué estoy siendo metido en este proceso? Abraham no le preguntó a Dios eso, sino que cuando Abraham escuchó la voz de Dios, se levantó y dice que ensilló sus mulas y se fue. Y cuando Abraham ensilló y se fue, tomó 2 criados. Y dice que cuando Abraham toma los 2 criados, tomó la leña, tomó el cuchillo y tomó a su hijo. Y dice que cuando iban al 3 días de camino, su hijo se da la vuelta y le pregunta a su padre: Padre, traemos la leña, traemos el cuchillo, pero yo no veo el sacrificio. ¿Alguien está aquí hoy? Y Abraham le dice a su hijo: tranquilo, porque el Señor va a proveer el sacrificio. ¿Sabe lo que acontece con Abraham? Que aunque Abraham sabía que Dios le estaba pidiendo a su hijo, Abraham sabía que Dios le iba a proveer el sacrificio, que era incapaz de matar a su hijo. Porque Dios lo primero que quería ver en el corazón de Abraham es que si Abraham era confiable, es que si Abraham era obediente en lo poco, Dios lo pondría en lo mucho. Es que si Abraham se atrevía a entregarle a Dios lo más valioso de su corazón, era confiable para que Dios le diese lo valioso del cielo. Y cuando Dios vio que Abraham estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias por amor a Dios, la Biblia dice que Abraham es el padre de todas las naciones. Dios no le entregó solo un hijo, le entregó las naciones completas. ¿Por qué? Porque hay un hombre que es, diga conmigo, confiable al Señor. Ahora, pero hay 4 cosas que el Señor hará para ver si estamos listos para que Él confíe su poder en nosotros. ¿Cuántos quieren tener el poder de Dios en su vida? ¿A cuánto les gustaría sanar enfermos? ¿A cuánto les gustaría resucitar muertos? ¿A cuánto les gustaría liberar cautivos? ¿A cuánto les gustaría liberar familias completas? Todo eso se puede, pero Dios tiene que confiar. Mire eso. Ahora, una de las cosas que Dios hizo para confiar en Abraham, o que Dios hace para confiar en nosotros, es que primero Dios te prueba. ¿Alguien está aquí hoy?
Y la primera cosa que Dios hace es que Dios prueba tu corazón. Y en este caso hay cosas que no nos van a gustar que Dios nos va a pedir. Cuando el Señor prueba tu corazón, Él quiere ver si tú solo tienes una foto de Dios o si tú conoces al Dios que tú le oras. Cuando tú conoces al Dios que tú le oras, tú sabes de lo que es capaz y de lo que no es capaz. Pero cuando tú tienes solo una foto de Dios, tú no sabes quién es el Dios que tú le oras. Por eso Dios probó a Abraham, y lo probó con lo que Abraham más amaba. Recalco esto: Dios no iba a matar a su hijo, Dios no iba a asesinar a su hijo, pero Dios estaba probando el corazón de Abraham. Estaba viendo hasta dónde llegaba Abraham. Si cuando Dios le pidió lo que más amaba, se hubiese ido detrás de una piedra a llorar, o le iba a decir a Dios: Señor, sé que tú vas a proveer el sacrificio. Porque cuando el hijo le pregunta: papá, ¿dónde está el sacrificio?, él le dijo: tranquilo, mi hijo, nosotros vamos a subir y él va a proveer el sacrificio. Abraham estaba seguro que Dios era incapaz de hacerlo. Abraham estaba seguro de que su hijo no iba a hacer el sacrificio. Pero como Dios lo probó, Abraham dijo: si Dios me está probando, yo le voy a demostrar que lo amo con todo mi corazón. Por eso en Génesis 22:1 leímos esto: aconteció que después de estas cosas Dios probó. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Probó a quién? A Abraham. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. ¿Y qué aconteció? Siguiente. Dijo: toma ahora a tu hijo único. ¿Tú qué? Tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morián y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? Probándolo. Estaba probando el corazón de Abraham. Porque lo primero que Dios va a hacer es probar tu corazón, si realmente tú amas a Dios. Pero ¿qué es lo que Dios prueba? Es que el Señor probará nuestra, diga conmigo, obediencia. Lo primero que Dios va a probar en ti es cuánto tú obedeces a la voz de Dios. Porque si tú obedeces a la voz de Dios, ojo con eso, a ti no te va a costar obedecer lo próximo que Dios hará contigo. Mire esto: por eso Dios probará primero tu obediencia. Cuán obediente somos al Señor, cuánto estamos dispuestos a obedecer a Dios, más que a nuestros propios preceptos, más que a nuestras propias costumbres, más que a nuestros propios pensamientos, más que a nuestros propios sueños que tenemos en la vida. Muchas veces Dios tendrá que tumbar tus sueños para poner los sueños de Él en ti. Y cuando tú te das cuenta que obedeciste a Dios y que tal vez pasaste por un proceso porque Dios te estaba probando, y tal vez en ese proceso tú viviste cosas que nunca pensabas vivir, o viviste porque estabas dejando cosas ir, pero en ese proceso te das cuenta de que Dios estaba probando el ¿qué? Tu obediencia. Y cuando te das cuenta que Dios quitó tal vez el sueño que tú creaste o el sueño que le copiaste a otros. ¿Sabía usted que hay gente que tiene sueños de otros? Que sueña lo que otro hizo porque le fue bien. Tal vez tú no tengas lo que otro tiene, pero lo que Dios te dé va a ser más grande que lo otro puede poseer. Habían naciones, pero Abraham era el padre de todas las naciones. Y le dijo a Abraham: muchas naciones podrán estar bendecidas, pero van a ser bendecidas por ti. A causa tuya van a ser bendecidas. Y mire eso. Entonces Dios estaba probando el ¿qué? La obediencia de Abraham. Pero también Dios estaba probando, o sea, Dios probará hasta qué grado de prioridades en nuestras vidas está el Señor. O sea, el Señor probará hasta qué grado es Dios prioridad de ti. ¿Alguien está aquí hoy? El Señor probará siempre, antes de entregarte algo, hasta dónde
¿Es Dios nuestra prioridad? Porque cuando Dios sepa que Él es su prioridad, usted es confiable para Dios. Y el Señor puede confiarle absolutamente todo. Por eso cuando Pedro negó a Jesús, el Señor lo probó. En el corazón Pedro no quería negar al Señor, porque cuando el Señor le dijo: Pedro, yo voy a tener que morir, los hombres me van a matar, pero yo voy a morir por ti, Pedro, para salvar tu alma. Pedro no quería negar a Jesús, porque Pedro le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a morir contigo si es posible. Pedro le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a morir, yo estoy dispuesto a ir a la cruz contigo y morir contigo. Y ahora el Señor le dijo: Pedro, pero hay un pequeño problema. Tú quieres ir conmigo, pero tú me vas a negar primero. Y cuando Pedro niega al Señor y huye y deja solo a Cristo en la cruz, cuando Cristo resucita, lo primero que hace es que está 40 días con los apóstoles, porque 40 días tiene que ver con la perfección, tiene que ver con lo que es consumado de Dios. Y Cristo pasa 40 días con ellos, porque complementó todo lo que iba a hacer con ellos. Pero en esos 40 días, ahora el Señor traía las llaves en la bolsa, y ahora llama a Pedro, mire eso, y le dice: Pedro, yo te voy a entregar el reino a ti, te voy a dar la iglesia para que tú la gobiernes, porque he visto que después que tú me negaste, corriste a mi brazo y me obedeciste a lo que yo te dije. Porque cuando Pedro estaba pescando, corrió a los brazos del Señor con un corazón arrepentido, diciéndole: Señor, tú sabes que yo me muero por ti, tú sabes que yo te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Diga conmigo: Dios quiere que seamos confiables. Pero mire esto, Dios no solo probará si Él es nuestra prioridad, sino que también Dios verá hasta cuánto estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Hasta cuánto estamos dispuestos a ¿qué? A escuchar la voz de Dios. Toque a su vecino y dígale: no le preguntes a Dios si no estás dispuesto a escuchar hablar a Dios. Vamos, tóquelo, no tenga miedo. Dígale: no le preguntes a Dios si no estás dispuesto a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque hay personas que le preguntan a Dios, pero cuando Dios responde, no le gusta lo que Dios le responde y cierran sus oídos. O sea que yo no puedo preguntarle a Dios si lo que Él me va a contestar no me gusta, y no lo hago. Pero es probable que hay gente que esté con ansia de escuchar a Dios, pero el día que Dios le habla, se hacen los sordos, porque no es lo que querían escuchar. ¿Alguien está aquí hoy? Señor, dame un consejo, y le pide un consejo a Dios, y Dios le da el consejo. Y dice: Dios, pero yo no quería eso, yo quería que me dieras permiso de hacer lo que quiero hacer. Entonces yo no puedo preguntarle o tratar de preguntarle a Dios algo que no estoy dispuesto a escuchar. Señor, ¿qué hago? Y Dios te dice: haz esto. Y Dios te dice: no, es que yo quería hacer lo otro. Entonces, ¿para qué le pregunto a Dios si no estoy dispuesto a escuchar la voz de Dios? Entonces Dios, mire esto, va a probar qué tan dispuestos estamos a seguir la guianza de Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos a que Dios nos guíe? Señor, yo tengo este proyecto, pero tú qué dices. Dios dice: yo no quiero eso. ¿Y qué pasa? No, pero es que yo ya lo tengo. Entonces, ¿para qué le pregunto a Dios si usted ya tenía el plan y el diseño completo? Pero qué hermoso es cuando usted le pregunta a Dios y Dios le cambia el plan, y usted dice: si tú lo dices y si tú lo quieres, yo lo voy a hacer así.
Porque cuando usted está dispuesto a escuchar la voz de Dios, usted le está diciendo a Dios: Señor, por encima de todo estás tú. Tú eres el primero, tú eres el segundo, tú eres el tercero y tú lo eres todo para mí. Porque yo lo que quiero es agradar al que está en el trono sentado con mí. Oh, diga conmigo, obediencia. Entonces nótese eso. Pero a mí me sorprende esto, que cuando Dios te prueba, pasa lo mismo que Balaam. Balaam era un profeta. Dios hablaba a Balaam. Pero de repente Balaam hizo un negocio con uno de los reyes de la tierra. Y el problema de Balaam fue que Balaam hizo un negocio. Había vendido su palabra. Y Proverbio dice que si tú vendiste tu palabra al impío, ve, haz todo lo posible para soltarte de esa palabra. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces dice que Balaam había vendido su palabra. Les había dejado de entrar hasta su casa a los enemigos de Israel. Y Balac, convencido de que tenía en su mano Balaam, dice que Balaam decidió no escuchar la voz de Dios. Y Balaam se fue a Dios y le dijo: Señor, han venido unos hombres de lejanas tierras a mí, y han venido para que vaya con ellos y maldiga al pueblo de Israel. Y entonces la voz de Dios habló a Balaam y le dice a Balaam: Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dijo: no te muevas, porque ese pueblo yo ya lo bendije. Ahora el hombre se va y dice: Dios me dijo que no me moviese, pueden irse. Se fueron. Pero al siguiente día dice que el rey Balac dijo: vamos a enviarle más camellos y vamos a enviarle los príncipes delante, para que cuando vea a la gente real llegar, lo hagamos cambiar de parecer. Él hizo un trato directamente con Balaam, sabiendo que Dios le había dicho que no fuera. Ahora este hombre, cuando llegaron los príncipes, le dijeron: traemos un nuevo trato. Ya no te vamos a dar $500,000, ahora te vamos a dar $1,000,000 en oro. ¿Alguien está aquí hoy? Él había vendido su palabra. ¿Y qué es lo que pasó? Ahora cuando él miró los camellos cargados de oro, le dijo: denme permiso, porque ¿qué vale una palabra de maldición pequeña con todo lo que voy a obtener? Déjenme, le pregunto nuevamente a Dios. Y dice que Balaam se fue a Dios. Y cuando Balaam le preguntó a Dios, la ira de Dios cayó y le dijo a Balaam: ve. Pero mientras Balaam iba en el camino, el ángel de Jehová estaba con la espada desenvainada, listo para matar a Balaam. Ahora la mula que lo cargaba estaba abriendo su boca. Una mula tuvo que abrir su boca. ¿Sabe qué era la expresión más difícil de eso? Que ahora una mula que no hablaba estaba hablándole al que hablaba por Dios antes. Porque cuando tú no obedeces la voz de Dios, cuando dejamos de escuchar y obedecer la voz de Dios, aún las piedras puede Dios usar para que nos hablen o para que hablen por medio de él. Cuando el profeta sabía que era un profeta de Dios, la gente decía: Balaam tiene una palabra certera. Todo lo que dice, lo dice certero. Todo lo que dice es real. Pero ahora una mula estaba hablándole a él. ¿Sabe por qué? Porque cuando desobedecemos la voz de Dios, alguien está aquí hoy, caemos en ceguera espiritual y caemos en adormecimiento espiritual. Diga conmigo: Dios quiere que escuche su voz. Mire eso. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel: si atentamente oyeras, ¿el qué le dijo? Mi voz. Porque Dios lo que quería era que el pueblo supiese captar lo que Dios quería decir. Pero a Balaam no le interesó. Pero segunda cosa es que Dios quiere ver si somos obedientes. Diga conmigo: a esa voz. Una cosa es que tú le escuches y otra es que seas obediente. Balaam escuchó la voz, ¿sí o no? Sí la escuchó. Pero a Balaam le faltó algo: obediencia.
El Señor le dijo: no vayas, no te muevas. ¿Y sabe lo que causó desobedecer esta voz que Dios le estaba hablando? Lo que causó fue que, aunque Balaam pensara que no le aconteció nada, una espada filistea lo mató. ¿Y sabe por qué lo mató la espada filistea? ¿Quiere que se lo diga? Porque dice que Balaam no pudo maldecir al pueblo porque Dios se lo impidió. Pero al ver Balaam de que no pudo maldecir al pueblo y no terminó el trato que había hecho con su enemigo. ¿Alguien está aquí hoy? Dígale a su vecino: es tiempo de desligarnos los tratos del enemigo. Porque al ver que él no podía desligarse del trato que había hecho, ahora dice que llamó al rey y le dijo: yo sé que no puedo maldecir al pueblo porque el Señor me lo ha impedido, pero te voy a dar la clave de cómo tú vas a hacer caer este pueblo. Y ahora le estaba diciendo al rey: muéstrale las mejores mujeres que tú tengas, llévaselo a los hombres de Israel. Y dice que les mostró las mejores mujeres y los hicieron caer en una desobediencia. Porque Dios le dijo: no quiero que se liguen con mujeres de otro pueblo. Y ellos se ligaron, y a causa de ligarse, Dios se apartó del pueblo. Pero ¿sabe lo que aconteció? Es que no solo Dios se apartó, es que ahora los filisteos se metieron al campamento y derrotaron a Israel. Pero entre todo la derrota, una espada filistea atravesó a Balaam. O sea, la desobediencia, no escuchar la voz de Dios, lo llevó a una muerte que Dios no quería, pero Él la provocó. Porque cuando desobedecemos la voz de Dios, Dios, mira esto lo que hace: Dios no te habla más. Y la Biblia dice que el pueblo sin profecía, ¿qué hace? Perece. Porque donde Dios no habla, el pueblo perece por falta de dirección. Mira eso. Porque desde el Edén el hombre fue constituido para que pudiese escuchar a Dios, a tal grado que Dios puso su espíritu en el hombre. Porque el hombre no puede permanecer desconectado de Dios. Porque cuando el hombre se desconecta de Dios, empiezan a surgir las cosas que tú no quieres que surjan a tu alrededor. Hoy es cuando cometemos los errores más grandes en la vida. Algunos de ellos podemos arreglarlo y otros no. Pero la desconexión de Dios por falta de escuchar la voz trae consecuencias catastróficas al pueblo. Por eso Génesis 22:3 dice estas palabras: Abraham se levantó muy de mañana. ¿Cómo se levantó? Aparejó su asno y tomó con él 2 de sus criados y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había, ¿qué? Diga conmigo: obedeció la voz. Abraham no entendía lo que Dios le estaba diciendo. Abraham no entendía. Yo me imagino a Abraham en la mente teniendo una guerra, una pelea, pero no se atrevía a decirle a Dios: Señor, ¿por qué? Pero dentro de su mente yo me imagino a Abraham con su hijo en la mano, con la leña en los asnos. Y Abraham, yo me imagino en la mente pensando: pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a Sara? ¿Cómo voy a hacer yo para sacrificar a mi hijo? Pero Abraham obedeció y escuchó la voz de Dios. Mire eso. Y dice: entonces Abraham dijo a sus mazos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿No se le hace raro esto que Abraham dijo? Y Abraham usó 2 cosas importantes. La primera cosa que Abraham utilizó cuando, o se activó en él cuando él obedeció la voz de Dios, fue, mire esto, que dijo: yo voy a ir porque escuché la voz. Se activó la obediencia. Pero hay una segunda cosa que se activó cuando escuchó la voz de Dios,
Y es que en Abraham se despertó el adorador que estaba dentro de él. Y cuando Abraham dice que adoró a Dios, entonces las cosas y la atmósfera cambió. Porque la Biblia dice que donde está Dios, ahí no hay muerte. Que donde está Dios no hay mortandad. Que donde está Dios hay vida, y lo que está muerto resucita. Entonces Abraham dijo: vamos a adorar al Dios que donde Él se mueve acontecen cosas grandes y sobrenaturales. Y Abraham dice que empezó a adorar. Empezó a adorar. Y dice que Abraham caminó hacia donde iba, y él empezó a adorar al Señor, porque se activó la adoración en su corazón. Y cuando se activó la adoración, ojo con eso, entonces Dios estaba seguro que Abraham ya estaba conectado al cielo, que Abraham se había conectado al propósito de Dios. Pero a mí me sorprende lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel cuando le dijo que obedeciese. Y en Éxodo 15:26 dice: y dijo: si oyereis atentamente, ¿qué? A Jehová tu Dios. El Señor le estaba diciendo a Israel: si tú obedecieres atentamente, ¿cómo? Atentamente es que tú estés poniendo toda tu atención a esa voz. Atentamente es que pongas tu atención a la guianza que la voz te da. Entonces le dice el Señor: si oyera atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Dios. Entonces, tercera cosa que Dios, mire eso, que Dios va a hacer para confiar en un hijo, es que el Señor verá si tú tienes un grado alto de fe, o tú eres una persona que necesitas que alguien te anime para creer. Es que el Señor probará si tú eres un hombre o una mujer de fe. Porque cuando Dios sepa que tú eres un hombre y una mujer de Dios, y una mujer de fe, perdón, el Señor va a saber que cuando a ti te toque cerrar los ojos y caminar a ciega, vas a saber confiar en Dios aún en las peores grandes batallas que tengas en la vida. Por eso la Biblia dice, mire eso, en Génesis 22:7, y expresa estas palabras y dice: y habló Isaac a su padre Abraham, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí están el fuego y la leña. Aquí había ya un problema. El hijo estaba viendo que el padre ya tenía el fuego, y Abraham tuvo que encender el fuego y no miraba el sacrificio. ¿Alguien está aquí hoy? Y el hijo le dice, ¿cómo le dijo? Mire eso: y aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. ¿Hasta qué grado de fe usted tiene para usted poder creer que Dios puede cambiar algo así? ¿Hasta qué grado de fe usted tiene o se atreve a tener para ver lo que Dios dijo acerca de usted? Ahora Abraham se encontraba en una situación que no podía retornarse. Abraham ya estaba el fuego. Abraham estaba a punto de sacrificar el sacrificio. Pero ahora su hijo le pregunta: papá, el fuego está listo y todo está listo, pero yo no veo el cordero que va a ser sacrificado en esta tarde. Y Abraham, con un hombre de fe, le dijo: hijo, si yo tuve fe para yo poder procrearte con tu madre, y que en el vientre de un hombre de 100 años de edad, el hombre de un 100 años de edad y una mujer de 90 y pico de años pudiesen procrearte,
¿Tú crees que yo no tendría la fe para hoy hacer que Jehová traiga el sacrificio aquí en este lugar? Abraham ya había sido pasado por varias formas y pruebas de fe, y una de esas fue cuando el Señor le dijo: te voy a dar un hijo. El hombre tenía 100 años de edad, era imposible. Pero si Dios le metió ese nene en la barriga de su esposa, tampoco para Abraham era imposible ver que Jehová le trajese el cordero. Yo vengo a decirte en esta tarde, amada iglesia, que cuando tú tienes fe y eres un hombre de fe, las cosas que no ven tus ojos están en las manos del Señor para traerlas a ti. Las cosas que tú no puedes mirar hoy a tu alrededor, ya el Señor la tiene lista en el cielo para hacer que la tierra testifique que al Dios que tú creíste es el Dios todopoderoso del cielo y de la tierra. Diga conmigo: el Señor proveerá el sacrificio. Hay cosas que tú no las tienes que trabajar, porque tu fe las está trabajando en el mundo espiritual. Yo vine a hablar con hombres y mujeres en esta tarde que hay cosas que se van a crear en el cielo a causa de la fe que tú procrees en la tierra. Diga conmigo: mi fe alcanzará lo que yo no puedo. Tal vez Satanás te dice que te vas a morir de ese cáncer, del SIDA, la leucemia, lo que sea. Tal vez Satanás te dice que te vas a morir joven. Tal vez Satanás te dice que tú no tienes destino. Tal vez Satanás te dice que tú no tienes propósito. Pero tu fe te dice que el Dios que te llamó ya tiene el propósito delante de ti. Pero tu fe te dice que el Dios que te señaló, que el Dios que te marcó, que el Dios que mencionó tu nombre, ya tenía el plano y el diseño para que tú estuvieses en la tierra y fuese bendecido en la tierra de los vivientes. Diga conmigo: mi fe. Entonces Dios, antes de Él confiar en ti, Dios va a probar si tú eres un hombre o una mujer de fe. Y esa es la causa por la cual muchas veces somos metidos a procesos. ¿A cuánto les gustan los procesos aquí? Los procesos son feos. Sea financiero, sea familiar, sea enfermedad, son feos. Pero si a Dios permitió ese proceso, Dios no lo permitió para matarte, ni para desacreditarte. Dios lo permitió porque cada golpe que te dé el proceso, lo que está haciendo es que está produciendo en ti que el grano de mostaza que tú sembraste ayer hoy se convierte en un árbol grande. Que aquel árbol que tú sembraste y dijiste: bueno, yo soy un hombre de una fe tan pequeña, pero es así como el grano de mostaza, pero yo lo voy a sembrar en el Señor. Y lo pusiste delante del Señor, y de repente vienen los procesos. La semilla tiene que morir para que vuelva a vivir el árbol. Y dice que tú sembraste la semilla de fe, y ahora viene en aquel proceso, ¡pah!, te mata. Y luego viene otro golpe, y bueno, viene otro golpe. Pero cada golpe que te da, la Biblia expresa que estamos creciendo más y más en fe. Y cuando el diablo te mira después, ya no está viendo una semilla, está viendo un árbol que es imposible cortarlo. Yo no sé si hay alguien aquí en esta tarde que dice: se equivocó el diablo, porque lo que está viendo en mí es un árbol que es imposible cortarlo, porque ese árbol echó raíces, porque ese árbol es vigoroso, porque ese árbol es fuerte. ¿Sabe por qué? Porque cada golpe que te dio las tinieblas provocaron en ti un peso más de gloria en el Señor, a quien tiene que adorar. Mira eso. Por eso Primera de Pedro 1:6, me encanta lo que Pedro expresa. Pedro sabe que es ser pisoteado por Satanás. Pedro sabe que es ser golpeado por las tinieblas. Pedro fue golpeado alguna vez. El Señor se lo advirtió. Y el Señor reúne a los apóstoles y le dice a todos sus apóstoles: es necesario que Satanás los va a golpear. Y el Señor le dice: Satanás ha pedido vuestra alma para zarandearlos como el trigo. Satanás ha pedido vuestra alma, ¿para qué? Para zarandearlos como el trigo. Y el Señor seriamente se les queda viendo y les dice: pero no se preocupen,
Porque yo estuve toda la noche clamando por ustedes para que no les falte la fe. Que en cada golpe que reciban de las tinieblas sea un testimonio vivo en la tierra de que el ancla de su vida es la fe en el Señor. Y dice la Biblia que Pedro fue golpeado. Pedro le fue mal. Pero ¿sabe qué aconteció? Que cuando Pedro hablaba, los enfermos eran sanados. Y lo que aconteció que cuando Pedro hablaba, los muertos resucitaban. Y aconteció que cuando Pedro hablaba, los demonios salían de la vida. ¿Sabe por qué? Porque había una fe que era inquebrantable. Y cuando el diablo se dio cuenta y dijo: lo vamos a perseguir, lo vamos a encarcelar, lo vamos a matar, ellos se rieron. ¿Sabe por qué? Porque eran árboles inquebrantables ya. Eran árboles vigorosos, que los golpes de la vida ya no los hacían echar para atrás, sino que cada golpe hacían que ellos se sintieran felices de padecer por el reino de Dios. Alguien tiene que decir: mi fe es tan grande, mi fe es tan grande que yo sé cómo. Diga conmigo: mi fe es tan grande. Por eso 1 Pedro 1:6, mire eso. ¿Y qué dice 1 Pedro? En lo cual vosotros os alegráis. Pero mire eso. No crea que se alegraban por cosas, noticias buenas. Mire lo que dice Pedro: ahora por un poco de tiempo, aunque ahora por un poco de qué. Toca a tu vecino y dígale: la prueba solo es un momento. Mire eso. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y el siguiente: para que sometida a prueba vuestra ¿qué? ¿Vuestra qué? ¿Cuántos creen en el Señor? Mire, cuando usted le dijo al Señor: Señor, yo quiero creer en ti, ahora tuvo que ser probada el qué? Vuestra fe. Pero ¿cómo la fe tuvo que ser probada? Tuvo que ser sometida a una prueba. ¿A cuántas? A diversas. O sea, a muchas. Nunca le pregunte a Dios por qué permitió que usted se metiera en alguna prueba en la vida, sino que recuérdele al diablo que cada golpe que él mismo le da, lo único que están provocando en usted es que sea más fuerte y más vigoroso en el Señor. No, es que fue bonito contar la historia de Daniel. Es hermoso referirnos a Daniel como el que fue metido en el foso de los leones. Y los ángeles del Señor bajaron y taparon la boca de los leones. Pero qué feo de haber sido ser Daniel, cuando te abre la puerta y aquellos leones rugiendo esperando con hambre. Pero Daniel, para que los ángeles bajaran, tuvo que meterse. Y Daniel se metió. Y dice que los ángeles taparon la boca de los leones. Ah, bonito contar la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Qué bonito es contar la historia que no olían ni a humo siquiera su cabello. Pero qué feo de haber sido cuando el rey dijo: calienten el horno 7 veces más de lo normal. Diversas pruebas que muchas veces en la vida te van a tener que confrontar y atacar. Diversas pruebas que van a tener que decirte, el diablo va a tener que decirte: ¿de veras tú crees en Dios? Pastor, pero ¿por qué soy probado? Pregúntele a Dios por qué tuvo que probar a Cristo. Que cuando Cristo fue al desierto 40 días de ayuno y de oración, Cristo venía en el poder del Espíritu más poderoso. Los ángeles estaban rodeando, viendo el escenario de Cristo. Y la Biblia dice que Satanás ahora se para delante de él, primera prueba, y le dice: si eres el Hijo de Dios, demuéstrame que fuiste a traer poder en la oración y el ayuno que fuiste. Porque muchas veces Satanás no solo te va a probar con cosas que te van a doler, sino con cosas que te van a subir el ego. Hello. Demuéstrame que tú eres el orador más poderoso y échame fuera. Ahora Satanás le dice a Cristo: demuéstrame que eres el Hijo de Dios y que eres tan poderoso como dice, y conviérteme estas piedras en pan. Y Jesús le
pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda prueba. Dice la Biblia que el Señor le dice, y lo lleva al Satanás a la cumbre, el pináculo del templo, y dice que Satanás mira y le dice: arrójate de cabeza. Tú dices que tienes fe, ahora convénceme con una locura que tú hagas. Y le dice Satanás: tírate de cabeza, porque escrito está en lo que tú crees. Y le dice: como tú crees que escrito está que el Señor enviará a sus ángeles para que tomen tu pie y no tropieces en piedra, entonces tírate de cabeza para ver los ángeles cómo vienen. Y Jesús, segunda prueba que pasó. Pero Satanás, viendo que Jesús no quería ni mostrar que era hijo de Dios, ni que tenía poder, ni que la protección de Dios estaba sobre él, ahora Satanás dijo: le voy a ofrecer lo que él decía, porque es mentiroso, que era de él. Y ahora viene y dice que le pone la película completa. Y ahora le dice a Satanás: si tú postrado me adoras, si tú me adoras postrado, yo te haré dueño de todo lo que yo soy dueño. ¿Usted cree que Satanás es el dueño del mundo? Sabe que ni del infierno es dueño, pero él es el Señor del infierno. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Yo te voy a dar lo que soy yo dueño del infierno. Lo que a mí se me dio, lo único, es el infierno. Ahora le dice al Señor: si postrado tú me adoras, yo te voy a entregar todos los reinos de la tierra. Y Jesús no venía a pedirle reinos a Satanás, se los vino a arrebatar. Porque Satanás siempre va a intentar llegarte por los lugares. Si no es para hacer que tu ego suba, es para que tú le pruebes que eres un hombre o mujer de fe. Pero no solo eso, viendo eso que no lo pasas, ahora él va a intentar ofrecerte lo que ya Dios te dio por heredar, lo que ya Dios te heredó a ti por heredar, por ser hijo de Dios. Por eso el Señor le dijo: mira, Satanás, apártate de mí, porque solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él te postrarás. ¿Sabe lo que le estaba diciendo el Señor? Todo lo que tú me estás ofreciendo es una mentira, pero todo lo que Dios me ofreció es todo lo que yo voy a disfrutar desde hoy en adelante. Cada prueba o diversas pruebas que vengan a ti solamente es para que tu fe sea sometida, en que cuando tú te anclaste en el Señor, tú le digas a las tinieblas: Él es mi Padre y sé que mi Padre me ama. Yo confío en el Eterno, yo confío en las promesas del Padre. Y si hoy por hoy tengo que caminar con los ojos cerrados y con la mano vendada, no me importa, porque yo confío en el Señor. Pero mire lo que dice: porque si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, mire eso, el cual aunque perecero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hay cosas que lo único que van a provocar es que cuando cada golpe que se dio a tu fe, cuando Dios la exhiba, la va a exhibir como algo valioso, que fue lo que te mantuvo y te sostuvo viendo al invisible. Por eso a mí me encanta Job. 9 meses de proceso. Su piel se pegaba a sus huesos, su paladar, su lengua ya no se podía despegar. Job estaba terriblemente destruido, su cuerpo, sus huesos. Job dice que estaba destruido completamente. Pero Job estaba destruido, pero la fe que estaba en él lo estaba volviendo a construir. ¿Por qué razón? Porque cada golpe que se le da a la fe de un hijo de Dios, lo que hace es que se aumente más preciosa el creer en el Padre. Y termino con esto. Número 4. El Señor verá si hay temor de Dios en ti. Para Dios confiarte a ti la promesa que Él tiene, el primero, mire eso, Él lo primero que va a ver es que si hay temor de Dios en ti.
Porque cuando hay temor de Dios en ti, entonces usted es confiable para Dios. Por eso Génesis 22:12 dice, y esto es lo más hermoso: y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. ¿Sabe lo que le estaba diciendo el ángel? Ahora entiendo que en tu vida hay un temor de Dios, porque a pesar de las muchas preguntas que tenías, a pesar de las muchas dudas que tenías, a pesar que todo el camino tal vez te la pasaste pensando cómo ibas a hacer para tener otro hijo igual, tal vez pensando si corrías, tal vez pensando si te detenías, tal vez pensando si te retrocedías, tal vez pensabas decir, hasta aquí llego y no sigo más el camino. Pero el ángel se le aparece al final de todo y le dice, ahora sé que tú temes a Dios, porque a pesar de las muchas inquietudes que tenías en el camino, a pesar de aún de las muchas dudas que venían, a pesar de los muchos dardos que eran tirados a tu mente y tu corazón, tú seguías caminando creyendo en que Dios iba a cumplir su promesa. Y algo que me sorprende de Abraham, y es que Abraham, aunque tal vez en su corazón o en su mente él en algún momento haya razonado algunas cosas, porque Abraham era hombre, tuvo que haber razonado en algún momento lo que Dios le dijo. Pero a pesar de todo eso, Abraham nunca lo habló, porque lo que va a hacer que tú te mantengas viendo al invisible es que tú no hables lo que pienses en las cosas incorrectas, sino que pienses o hables las cosas que van a hacerte crecer en el Señor. Por eso cuando el hijo le preguntó, papá, ¿y ahora dónde está el sacrificio? Papá no se puso y le dijo, hijo, lastimosamente Dios me pidió, Dios me dijo que yo te entregara, sino que Abraham le dijo, hijo, tranquilo, porque Dios va a proveerse del sacrificio. Abraham habló palabras que iban a edificar el porvenir de él y de su hijo. Por eso cuando tú estés metido en un proceso, procura hablar las cosas que tú quieras ver después del proceso. Nunca hables las cosas, mira, las puedes estar viviendo hoy, puedes estar ahora mismo pasándolas, pero no las hables. Habla lo que tú tienes que hablar como profeta de Dios y dile, Dios va a suplir, Dios va a hacer hasta lo imposible, Dios se va a levantar. Yo sé que yo no permaneceré en el piso tirado toda la vida, yo sé que me he de levantar en el Señor, porque sé que lo que viene del Señor es la promesa sobre mí y sobre mi casa. Ponte sobre tus pies en esta tarde y yo quiero que usted le diga al Señor, Señor, yo quiero que tu promesa se cumpla en mi casa, y si tengo que ir al desierto, si tengo que pasar por la cueva, si tengo que pasar por los ríos, si tengo que pasar por el fuego, pero algo estoy seguro, que al final del camino veré a Jehová. Lo veré manifestado en mi vida, lo veré manifestado en mi casa, lo veré manifestado en todo mi alrededor. Porque donde vean mis ojos, ahí tendré que ver la grandeza y la manifestación del Señor. Todo lo que haga tendrá que ser prosperado en el Señor. Todo lo que haga tendrá que ser prosperado en el Señor. Porque ojo con eso, porque después de Dios procesarte, después de Dios probarte y pulir tu fe, ahora Dios puso sobre ti la autoridad que se necesita para delegar en la tierra. Por eso después le dijo a Abraham, Abraham, todas las naciones, no una, van a tener que ser bendecidas por medio de ti. ¿Sabes por qué Dios le dijo van a tener que ser bendecidas por medio de ti? Porque Abraham era confiable a Dios. Y ahora el Señor le dice, y no solo eso, sino que tu descendencia va
va a tener la autoridad que nadie ha tenido en la tierra. Y va a poder detener lo que otros no pueden detener. ¿Qué es lo que Dios quiere decir esta tarde? Es que el Señor te llama como hijo para que usted y yo seamos una autoridad en la tierra en contra de las tinieblas. Y que cada vez que las tinieblas intenten destruir nuestro pueblo, nuestras ciudades, nuestros jóvenes, nuestros niños, como autoridad nosotros le decimos a las tinieblas: tú no te mueves aquí, porque este territorio está gobernado por los hijos del Señor, porque este territorio le pertenece a los hijos del Señor. Y el territorio que le pertenece a los hijos del Señor, ese territorio no se lo entregamos a Satanás por nada ni por nadie. Te ataque por un lado, te ataque por otro, te rodee como te rodee, te cité como te cité. El territorio que nos entregó el Señor es un territorio que lo vamos a cuidar, que lo vamos a proteger, que lo vamos a llevar al destino profético de Dios. Que el territorio que el Padre nos asignó es un territorio donde cuando las tinieblas pregunten y digan por qué no lo han conquistado, los demonios tendrán que decirle: porque allá hay una entidad que tiene toda la autoridad en la tierra delegada de parte de Dios. Yo vine a hablar con los hijos de esta casa que hay una autoridad que se desata en el mundo espiritual, para que las tinieblas puedan entender que cada vez que pregunten por tu casa tendrán que referirse como la autoridad de ese territorio. Yo vine a delegarte en el nombre de Jesús que hay una autoridad que se desata esta tarde para tu casa, para tu ministerio, para tu llamado, para tu descendencia, porque vamos a heredar la tierra, vamos a bendecir la tierra, vamos a prosperar la tierra, vamos a hacer que la tierra reconozca que Jehová es el Señor. Así que yo quiero que usted levante su mano en esta tarde y que usted pueda decir en esta tarde: yo soy una entidad con autoridad, yo soy una autoridad en la tierra. Y si el Señor me puso con autoridad, yo voy a hablarle a las tinieblas que en mi casa, que en mi trabajo, que en mi negocio, que en mi iglesia, que en mi ciudad, que en mi estado, allá hay una autoridad delegada por el Padre, que no hay diablo que se mueva si no le permito moverse. Que no hay diablo que se mueva. Vamos, levante su mano, porque yo siento que algo se desata.